En este capítulo vamos a aplicar todo lo que hemos visto en vídeos anteriores para crear una herramienta que nos va a permitir, mediante un solo comando, crear toda la estructura de carpetas y archivos que podemos necesitar en un Pentest o en un CTF, nos va a declarar una serie de variables que luego podremos utilizar directamente en nuestros comandos y finalmente va a establecer persistencia de esta configuración mediante unos truquitos que veremos al final del vídeo. Pero antes de meternos de lleno en crear la herramienta, vamos a ver por qué queremos crearla realmente. Esta herramienta nos va a ofrecer tres cosas. Lo primero de todo, normalizar los entornos. Lo segundo, la velocidad. Y lo tercero, la consistencia. La parte de la normalización lo que nos va a permitir es tener siempre la misma estructura de directorios y de archivos, con lo cual vamos a saber siempre en todo momento dónde tiene que ir la información y la podremos encontrar fácilmente. Toda esta consistencia lo que va a provocar va a ser que seamos mucho más rápidos a la hora de manejarnos dentro de nuestro entorno, buscar información o sencillamente ejecutar comandos, porque al estar siempre todos los datos en el mismo sitio, podremos hacer una cosa que se llama parametrizar los comandos, que es meter la variable directamente, y eso hará que los podamos llamar sin ningún tipo de complicación. Esto nos ofrece una ventaja increíble a la hora de la velocidad que podemos alcanzar con esto, y si empezamos a juntar esto con parametrizar todos los comandos e ir introduciéndolos dentro de este módulo, vamos a ver que nuestra velocidad a la hora de hacer hacking se dispara completamente. Visto esto, vamos al editor de texto y vamos a ver cómo podemos crear desde cero esta herramienta. Como hemos visto en vídeos anteriores, ya hemos creado este archivo de Offensive PowerShell.psm1, que va a ser la base de nuestro módulo, y de momento lo único que hace es declarar el path donde están todos los utils y sencillamente importar cada uno de los archivos que encuentren en este directorio. Si nosotros ahora navegamos a uno de los archivos que hemos creado dentro de este punto utils, que va a ser el de setHackingEnv, vamos a ver que de momento lo tenemos vacío. Lo primero que tendríamos que hacer sería declarar la función, como hemos visto que se hace con la palabra function, seguido del nombre de la función, que vamos a intentar que sea siempre el mismo nombre que el del archivo, seguido de dos corchetes donde iremos metiendo nuestro código. Uno de los conceptos que vamos a introducir en este vídeo es el help system de PowerShell, que lo que nos va a permitir es, mediante una serie de comentarios dentro del archivo directamente, vamos a poder establecer pues, distintos conceptos que ya vimos que podemos recuperar luego con el comando de getHelp. Entonces, en este caso, iniciamos un comentario multilínea y aquí le ponemos este primer punto, que sería sinopsis, donde podemos establecer pues, una breve descripción de lo que va a hacer esta función. Si seguimos viendo el resto de puntos, tendríamos por un lado description, que esta ya es una descripción bastante más larga y detallada de lo que va a estar haciendo nuestra función. En este caso tenemos aquí todos los comentarios de las carpetas que se crean, los archivos, la parte de variables que se declaran y finalmente lo de la persistencia y además del etc-host. Y por otro lado tenemos la parte que podemos declarar de los parámetros. En este caso target IP, que sería como el más sencillo. Como vemos, se declara con punto, seguido de la palabra parameter, el nombre de ese parámetro, que en este caso va a ser target IP, ahora veremos cómo lo declaramos, seguido de una breve descripción de qué es lo que hace. Podemos incluirle también el tipo de input que requiere de este parámetro o distintas otras opciones. Si hacemos lo mismo con el resto de parámetros que vamos a necesitar, nos aparece por aquí toda la parte de URL, lrhost, user, password, domain. Aquí vemos también pues, un comportamiento por defecto, sería un buen sitio para declararlo, justo en la parte del help system. Y el resto de opciones, que sería la parte del example, donde ponemos directamente cómo se ejecutaría este comando, pues en este caso sería su forma más básica, y el comportamiento que tendría a partir de ese punto. Si queremos poner más ejemplos, podemos perfectamente, los declaramos, aquí vemos una forma más completa, que sería utilizando todos y cada uno de los parámetros que contiene esta función. Entonces, ahora vamos a la chicha. Una vez estamos ya dentro de la función, podemos definir una serie de parámetros, como estuvimos viendo de nuevo en vídeos anteriores. Entonces, los dos tipos que vamos a utilizar es uno que ya conocíamos de antes, string, donde sencillamente le pasamos una cadena de texto, y por otro lado, switch. Este tipo de parámetro lo único que hace es, en el caso de que no lo hayamos definido a la hora de llamar al comando, va a aparecer como false, y en el caso de que lo pongamos, va a aparecer como true. Esto veremos a continuación, que es de bastante utilidad para encender o apagar ciertos tipos de comportamientos con este comando. Entonces, comenzamos con esta primera parte, donde sería, en el caso de que hayamos metido el flag de files, esto nos va a ejecutar una serie de acciones. Entonces, entramos aquí y lo primero que estaríamos haciendo sería definir el basedir en base al rhost, y si no, en base a la IP. Con este basedir lo que nosotros queremos conseguir son principalmente dos cosas. Primero de todo, crear una carpeta para este activo en concreto donde podamos ir metiendo toda la información que recopilemos sobre este. Y segundo, esto se va a declarar como una variable de entorno a la que luego podremos acceder y navegar directamente hacia ese directorio, sencillamente importándola y navegando a ello, como veremos más adelante. Si seguimos viendo, en esta siguiente parte lo que estamos haciendo es crear todos los directorios. Aquí declaramos un array, que básicamente es una colección de elementos, en este caso de strings, y por cada uno de estos elementos lo que vamos a hacer va a ser declarar de nuevo una ruta que va a juntar el basedir, donde estaría el propio activo,
seguido de el nombre de cada una de estas variables, y si no existe, lo que vamos a hacer va a ser crear ese directorio. Por aquí ponemos el output null, porque en el caso de que no lo pongamos de esta manera, va a aparecer cada una de las creaciones que sinceramente a mí no me interesa, así que no necesitamos que nos vuelque esa información. Cada uno de estos directorios para lo que nos va a servir va a ser para meter algún tipo de dato dentro. Por ejemplo, en el caso de bin, lo que vamos a hacer es ir metiendo pues, todos los exploits que queramos intentar utilizar con esta máquina o herramientas que luego nos sirvan para el tema de postexplotación, irían directamente a esta carpeta. En el caso del loot estaríamos guardando aquí todos los archivos que seamos capaces de sacar del propio objetivo. Y en el caso de scans es donde guardaríamos el output de todas y cada una de las herramientas, porque esto va a ser una de las claves principales de este módulo, que va a ser el tratar de sacar algún tipo de output de todas y cada una de las herramientas que lancemos para que siempre se quede un registro de lo que hemos hecho. Entonces, si continuamos una vez ya hemos creado los directorios, lo que queremos conseguir es crear los distintos archivos. En este caso, creds para las parejas de usuario y contraseña que nosotros queramos guardar porque sabemos que son válidos y nos pueden ser de utilidad, por ejemplo, en otras máquinas o en otros servicios. Usuarios para un listado de usuarios en el caso de que queramos hacer algún tipo de password spraying o fuerza bruta de un listado de usuarios determinado. Passwords para contraseñas o diferentes palabras clave que hayamos podido encontrar, que es como, oye, esto lo quiero probar en un ataque de fuerza bruta. Y finalmente checklist, que es algo que ya veremos en próximos capítulos, donde podremos sacarle bastante partido a esto para tener una metodología clara de qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Entonces, de nuevo, hacemos exactamente lo mismo. Si os fijáis, por cada uno de estos elementos en este array, vamos a crear una ruta, que en este caso va a ser basedir, pero con el nombre del archivo. Y si no existe este archivo, lo que vamos a hacer es crearlo. Bastante sencillito. Por aquí finalmente cerramos todo con un great verbose para indicar lo que ha sucedido. En el caso de que queramos hacer debugging, pues podremos hacer guión verbose y ver cómo funciona esto. Y finalmente con set location nos movemos a este basedir, que es donde vamos a estar trabajando principalmente. En el caso de que le hayamos metido el flag de Codium, porque yo en mi caso, como podéis ver aquí, utilizo Codium, lo que vamos a hacer es abrir Codium en esta ruta porque luego puede ser de bastante utilidad tener aparte el editor de texto para revisar distintos archivos o navegar por ellos fácilmente. En el caso de que vosotros utilicéis Nano, Vim o cualquiera de los otros editores de texto, podéis cambiar sencillamente esta palabreja de aquí y ya os funcionaría igualmente. O incluso cambiar el nombre del parámetro y no pasaría absolutamente nada. Si continuamos con el resto del código, aquí veremos que lo que estamos haciendo ya es comprobar ciertos parámetros si están definidos o no. Porque una de las gracias de este comando es precisamente poder utilizarlo independientemente de lo que le estemos pasando. ¿Qué quiero decir con esto? La primera vez que lo utilicemos posiblemente va a ser lanzando, por ejemplo, la IP y si acaso el nombre del host. Pero si vamos avanzando, llegará un momento en el que queramos meter únicamente, por ejemplo, un usuario y una contraseña que hemos detectado que son válidos o directamente actualizar la URL o meterle el dominio a todo esto, sin meter la IP ni el host. Esto lo que nos va a permitir es comprobar si esta clave existe, como podemos ver mediante esta variable de psBoundParameters, son los parámetros que se le han añadido al comando a la hora de ejecutarse, y en el caso de que contenga la clave targetIP, que si recordamos es como se definió arriba en la parte de los parámetros, vamos a ejecutar este código, que en este caso va a ser declarar una variable global, ¿os acordáis de lo de los scopes? Lo comentamos, que va a ser una variable global IP, y se va a asociar al valor de targetIP, de tal manera que cuando nosotros le pasemos el parámetro targetIP, por ejemplo, como hemos visto antes de la 127.001, se va a asignar directamente a la variable de IP global. Y de nuevo un mensajito de great verbose en el caso de que queramos hacerlo. Por otro lado, vamos a hacer lo mismo con rhost. Vamos a mirar los parámetros que ya tenemos definidos con psBoundParameters, vamos a comprobar si existe la palabra rhost, y en el caso de que exista, vamos a hacer que la variable global rhost sea exactamente igual al parámetro rhost que le hemos pasado. En este caso hacemos un pequeño truquito, y es que si tenemos definida la variable IP y de rhost, vamos a hacer este combo donde sencillamente va a haber un espacio entre ellos, vamos a pillar los contenidos del etchost, vamos a comprobar si iphost existe dentro de los contenidos del etchost, y en el caso de que no existan, sencillamente vamos a añadir estos contenidos para que a partir de ese momento, cuando nosotros, pues por ejemplo, hagamos un ping, como hemos visto antes, a local, vaya directamente a la 127.001. Esto funcionará exactamente igual con máquinas de Hat the Box que, por ejemplo, se llamen PIT y sea la 10.10.10.10, pues en este caso se nos guardará automáticamente y podremos llamar directamente a PIT y nos saldrá la 10.10.10 sin necesidad de estar memorizando la IP. Si continuamos, tenemos finalmente target URL, que es el último con el que hacemos una cosita así un poco más especial, que en este caso, si está definido directamente target URL, vamos a hacer que la variable global URL sea esta, porque posiblemente lo estemos declarando de una manera explícita y queramos que sea esa la URL final.
En el caso de que no esté definido target URL, vamos a comprobar si es rhost y vamos a intentar guardarlo tal cual como http rhost. Y en el caso de que rhost no esté, pues meteremos directamente que la URL sea la IP seguido de http. Esto posiblemente en el caso de que sean puertos distintos como el 8000, 8800 y similares, nos interesará definirlo específicamente, pero en muchos casos, como va a ser sencillamente el puerto 80, con esto nos servirá. Si ahora continuamos, vemos el resto de variables como hacemos exactamente la misma comprobación, vemos que si está la clave, definimos la variable global, fin de la historia, lo mismo con todos los demás. Hecho esto, ya tenemos definido tanto toda la estructura de directorios y de carpetas que podemos necesitar, como las variables que hemos declarado. Ahora lo que vamos a hacer es establecer la persistencia que comentábamos antes, que va a ser con un truquito bastante interesante. Vamos a ello. Como podemos ver aquí, lo que estamos haciendo es comprobar si se ha definido correctamente basedir al principio del todo, que normalmente debería ser lo suyo, la primera vez que ejecutemos el comando si le metemos el guión files. Y si es así, vamos a hacer de nuevo las comprobaciones. Vemos si existe rhost, en el caso de que exista, vamos a definir la variable key como rhost. En el caso de que no exista, vamos a suponer que va a ser directamente la IP lo que queremos utilizar. Por aquí vamos a haber definido un archivo que yo lo he llamado .targets.json porque me apeteció definirlo así, vosotros lo podéis llamar como queráis, pero vamos a hacer algo bastante interesante con él, y es, en el caso de que exista este archivo, como podemos ver aquí, el comandito de testpath devuelve true en el caso de que esta ruta exista, lo que vamos a hacer es recoger los contenidos de este archivo y vamos a convertirlos desde JSON. Lo que va a provocar esto va a ser que cojamos la estructura de un JSON que es de clave valor y lo vamos a convertir directamente en un objeto de PowerShell con el que podemos trabajar mucho más fácil. Y en el caso de que no exista, lo que vamos a hacer va a ser crear directamente un objeto JSON nosotros mismos. Esto se hace con el arroba seguido de corchetes, lo cual define un hash table que lo que nos permite hacer es de nuevo ese conjunto de clave valor, tenerlo ahí directamente, y lo vamos a declarar como un PS Custom Object, que como hemos visto antes en la parte de los parámetros, mediante esta forma de meter entre corchetes el tipo de dato que queremos que sea, va a ser lo que provoque que se castee con ese tipo de dato. Es decir, vamos a indicarle que este $JSON va a ser un tipo PS Custom Object. Una vez tengamos la key definida, ya sea como IP o como rhost, y tengamos el JSON definido, ya sean los contenidos del target o el PS Custom Object que hayamos creado nosotros, vamos a asignar el valor a value. Este va a costar básicamente de una definición de una variable global de basedir con el valor de basedir. Estas comillas que veis por aquí son precisamente para escapar caracteres, al igual que la barra invertida en otros lenguajes, pues en el caso de PowerShell es esta comilla. Con esto lo que vamos a conseguir es que por un lado vamos a tener la key que va a estar asociada normalmente o a la IP o al rhost, y por otro lado vamos a tener el valor de esta key que va a ser el basedir, la ruta donde se almacenan todos sus datos. Esto lo que vamos a hacer es comprobar si el JSON que hemos generado, ya sea a través de los contenidos del target o que el que estamos creando nosotros mismos, vamos a comprobar si dentro de sus propiedades contiene la clave. Esto es exactamente igual que lo que hemos visto antes con los parámetros, donde buscábamos si esa clave estaba ya o no dentro de ese diccionario. Entonces, en el caso de que no esté, para eso utilizamos el guión not, lo que vamos a hacer es a este JSON le vamos a añadir un miembro que va a ser de node property. Esto no os volváis muy locos, básicamente es como se llaman las claves dentro de un JSON, y va a contener el nombre key y el valor value. Como hemos visto antes, vamos a asociar un rhost a una ruta. Finalmente, este JSON lo convertimos a un JSON para que se procese como string y se establecen los contenidos de targets de nuevo con esta nueva clave añadida. En el caso de que la clave ya existiese, porque aquí hemos hecho la comprobación, vamos a decir que nanay, porque ya estaba declarada, así que no sería necesario. Y finalmente lo que vamos a hacer es declarar las variables exactamente de la misma manera, como si fuesen globales dentro de un archivo, pero esta vez lo vamos a hacer dentro de basedir.vars. Esto lo que va a hacer va a ser crear un archivo dentro de cada directorio de nuestros objetivos que van a contener todos los datos relevantes para este, ya sea la IP, el nombre de host, usuarios, contraseñas, todo lo que podamos necesitar va a estar contenido dentro de la carpeta de este host. Entonces, declarar todas estas variables y estas estructuras de datos de manera completamente automática está muy bien y nos puede ahorrar muchísimo tiempo, como veremos en próximos capítulos. Pero tiene una pega bastante importante y es que nos falta persistencia. Quiere decir que si nosotros tenemos una shell de PowerShell, estamos ejecutando todos los comandos, tenemos ya nuestra IP declarada, nuestro host, nuestro usuario, nuestra contraseña, en el caso de que nosotros nos abramos otra sesión, eso no va a persistir porque es global únicamente dentro de la sesión, no va a persistir a través de todas las sesiones de PowerShell que nos abramos. Esto, por desgracia, yo lo descubrí en mitad del examen de los SCP, no me hizo ni puta gracia. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos dos maneras. Lo podemos hacer mediante el profile, haciendo que cada vez que abrimos una sesión nueva, automáticamente nos intente importar directamente todas las variables que estén contenidas pues, en el directorio que nosotros elijamos, o nos podemos crear otra función aparte dentro de nuestro módulo que nos sirva para importar todo esto. Vamos a ver primero la parte del profile, porque luego la otra, la del import, es exactamente igual, solo que dentro de un archivo.
Así que si hacemos por aquí profile, como podemos ver, estamos en el mismo punto que la última vez. Ya habíamos declarado esta parte de import module del Offensive PowerShell. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Comprobamos que targets.json exista. En el caso de que exista, nos vamos a meter dentro, vamos a recoger los contenidos de este archivo y los vamos a convertir desde JSON para, de nuevo, que se nos conviertan en un tipo de objeto que PowerShell pueda manejar. De nuevo, vamos a comprobar que targets.json exista y en este caso vamos a leer sus contenidos y los vamos a convertir desde JSON a un objeto de PowerShell. Hecho esto, creamos una variable keys que lo que va a hacer va a ser contener todas las claves que contiene este JSON. Es decir, todos los rhost o IPs que hayamos declarado anteriormente van a aparecer dentro de este array. Y por cada uno de ellos se lo vamos a pasar directamente a Fuzzy Finder. Esto es una herramienta que es brutal, la vamos a enseñar muy brevemente en este vídeo y si queréis que hagamos un vídeo entero sobre ella, creo que merece bastante la pena que la exploremos más a fondo. Pero bueno, en resumen, nos permite pasarle un listado, nos ofrece ese listado como una serie de opciones que podemos navegar con teclado con el ratón directamente e incluso buscar introduciendo ciertos términos o palabras clave dentro de esa lista y nos devuelve la acción que hayamos elegido. Entonces, en este caso, ponemos el prompt, elige el target, ponemos aquí lo de la altura, el border, el reverse, bueno, precisamente lo del reverse para que nos salga la última que hayamos metido como la primera, lo que nos va a permitir elegir la primera de todas, evidentemente. Entonces, esto nos lo guarda en selected y en el caso de que exista selected, vamos a hacer aquí algo bastante interesante y es que si nosotros dentro del JSON accedemos mediante el punto a una de las claves, que va a ser el selected, lo que va a hacer es devolvernos el valor. Entonces, si recordamos bien, nuestra clave es el rhost y nuestro value es directamente la declaración de una variable global que va a ser basedir. Si accedemos a esto directamente con esta expresión y esto lo ejecutamos mediante invoke expression, que lo que nos permite hacer es ejecutar expresiones de PowerShell e interpretarlas dentro de la sesión, automáticamente lo que estaremos haciendo es definir la variable global basedir, que va a contener el valor de esa clave. Una vez hemos declarado esto, ya tenemos la ruta declarada como basedir y lo que podemos hacer es que si existe esa ruta, navegamos directamente a ella, con lo que iremos a esta zona en concreto. Y en el caso de que exista .vars ps1, que como hemos visto antes se meten los datos de IP, URL, rhost, usuarios, contraseñas y demás, lo que vamos a hacer de nuevo es con .sourcing importarla directamente, con lo cual tendremos de nuevo acceso a todas las variables. En el caso de que no queramos hacerlo en todas y cada una de nuestras sesiones, que sería normal si por ejemplo utilizamos la máquina para muchas otras cosas o vemos que cada vez que abrimos PowerShell nos está saltando el banner con todo esto, podemos hacer varias cosas. Primero de todo, eliminar targets.json, en el caso de que ya no lo necesitemos, podemos eliminarlo directamente y ya lo volveremos a crear cuando sea necesario. O lo que podemos hacer por otro lado sería crearnos de nuevo otra función, como hemos visto antes, que lo que haga sea ejecutar precisamente este set de instrucciones. Entonces, de nuevo, dentro de .utils, creamos import hackinenv.ps1. Esto lo va a importar automáticamente el módulo porque le pusimos que pillase todos los archivos de esa ruta. Hacemos una breve descripción para tener lo de la parte del getHelp y literalmente es exactamente el mismo código, si os fijáis, solo que está metido dentro de la función import hackinenv. Visto cómo crearlo, vamos a verlo en acción. Nos venimos por aquí directamente al terminal, entonces como hemos visto antes estábamos con la parte de local, tanto IP como rhost, tenemos todo esto documentado ya. Si ahora nosotros queremos hacer import hackinenv, nos va a leer el archivo como hemos visto antes y podemos elegir directamente. Por ejemplo, elegimos Don Billy y en este caso la IP va a ser distinta, al igual que el rhost va a ser completamente distinto. Podemos hacer exactamente lo mismo con Don Remoto. Por ejemplo, nos va a llevar a la otra ruta y automáticamente vamos a pillar las variables que, como podemos ver, son completamente diferentes. Esto para cambiar de target mientras estemos en una red donde haya muchos equipos distintos, con cada uno credenciales distintos y demás, puede ser increíblemente útil. Se hará exactamente lo mismo si lo que queremos hacer, por ejemplo, es abrirnos otra pestaña. Nos va a saltar de nuevo todas las opciones que nosotros podamos querer elegir y si, por ejemplo, elegimos local, nos lleva directamente a la ruta y de nuevo queda la variable de IP y de rhost definidas. Esto sería exactamente igual con la parte de dominio, con la parte de usuario, de contraseñas y demás. Una de las grandes ventajas que nos puede ofrecer esto es que no sé si os acordáis de hace un par de vídeos que estuvimos viendo cómo hacer escaneos de puertos y en este establecimos ya como una metodología donde ya poníamos cada uno de los comandos de Nmap de cómo lanzarlos directamente. De hecho, lo tenemos por aquí, escaneo de puertos. Podéis echarle un vistazo a todo esto, está en el Git subido que lo podéis tener en la descripción. Entonces, una de las cosas que ya hicimos en ese momento, adelantándonos trabajo, es parametrizarlo, cambiando donde aparecería la IP por el $IP. Lo que pasa ahora es que si nosotros, por ejemplo, cogemos esta línea, como en este caso tenemos ya definido que $IP va a ser esto en concreto, si nosotros lanzamos el comando así, no tendremos ningún problema ni tener que estar rellenando ningún tipo de dato ni nada por el estilo, se va a rellenar automáticamente. Esto si empezáis a pensarlo con otros comandos bastante más complejos, como puede ser, bueno, en el caso de netsec,
donde tenemos que meter la IP, el dominio, el usuario, la contraseña, o muchos otros que también son comandos bastante más complejos y que requieren de mucho más datos. En el momento en el que empezamos a parametrizarlos de esta manera, nos permite lanzarlos de una manera estandarizada muchísimo más rápida de lo normal. Entonces, recapitulando, hemos visto cómo crear desde cero esta herramienta que nos va a permitir establecer toda la parte de las carpetas, los archivos, las variables y además establecer persistencia de todos estos datos y configuraciones, de modo que cuando cambiemos de sesiones podamos igualmente mantener todos esos datos y utilizarlo dentro de nuestros comandos. Esto precisamente va a ser el core de todo nuestro módulo a partir de ahora, donde iremos creando nuevas funciones, por ejemplo, automatizando toda la parte de Nmap para que coja los valores de las IPs, o en el caso de que lancemos comandos como Hydra o similares, que ya requieren de más parámetros, podamos también tenerlos establecidos directamente en unos archivos que se importen automáticamente y podamos lanzar la herramienta sin tener que modificar absolutamente nada, lo que nos va a permitir, como veréis en otros vídeos, escribir sencillamente invoke Nmap y nos olvidamos de todo el resto de configuraciones que serían necesarias. Así que nada, si os habéis visto un poco perdidos con la parte de PowerShell, os recomiendo echar un vistacillo a este vídeo, que es donde explicamos todas las bases de PowerShell para que todo esto cobre mucho más sentido. También tenéis este vídeo donde podemos ver el tema de los módulos, o aparte, este también, donde aparece el tema de Nmap, donde definimos toda esta metodología. Así que nada, un saludo y muchas gracias.